Hay una conferencia de prensa del Ministerio de Salud, ministro o viceministro Rolón habla en este momento y Carmen Marín, viceministra de Economía. El tema será sobre medicamentos luego de la exposición de los conferencistas. Seguidamente pasaremos a la ronda de consultas por parte de la prensa. Adelante, señor viceministro. Buenas tardes a todos. Queremos informar en esta ocasión que en el transcurso del día de la tarde, conforme a instrucciones del presidente de la República, estuvimos reunidos en el Ministerio de Hacienda conjuntamente con representantes del Ministerio de Salud y hemos definido algunas líneas de acción respecto a la situación puntual de los medicamentos y los insumos específicos requeridos ante esta situación. En primer lugar, informarles de que en cuanto al abastecimiento de insumos para los hospitales respiratorios, vamos a establecer mecanismos específicos para los procedimientos simplificados de las compras que ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Por otro lado, también vamos a establecer un procedimiento para proveer asistencia directa a los familiares y a los familiares de los pacientes que estén requiriendo algunos medicamentos ante esta situación de emergencia. Queremos decirles de que desde el Ministerio de Hacienda, de manera coordinada con el Ministerio de Salud, estamos estableciendo todos estos procedimientos simplificados para que estas medidas estén ya vigentes en la brevedad posible. Decirles también que desde el Ministerio de Hacienda los recursos están plenamente comprometidos para esta situación y estamos ya trabajando con el Ministerio de Salud en esta línea. Los recursos están también plenamente disponibles. Vamos a trabajar en algunos procedimientos operativos, algunos procedimientos administrativos y presupuestarios conjuntamente con el Ministerio de Salud, pero ya son cuestiones internas que seguramente vamos a estar informando en más detalles. Yo le voy a dejar al viceministro para que pueda entrar más en detalles. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera empezar transmitiendo un mensaje a la ciudadanía desde el punto de vista de la gestión. Nosotros desde que se inició la pandemia hemos venido realizando muchísimas gestiones tendientes a incorporar equipamiento, comprar medicamentos, insumos, y a lo largo de todo este lapso hemos tenido posibilidades de adquirir lo que se necesita y otras veces, lastimosamente, por cuestiones que tienen que ver con la alta demanda a nivel mundial y local, se han generado brechas que lógicamente generan necesidades en su momento. Estos procedimientos que vamos a trabajar van a permitir que los hospitales respiratorios fundamentalmente tengan mayor celeridad y mayor capacidad de adquirir los insumos y los medicamentos que necesitan, al tiempo también de incorporar otra herramienta que es fundamental, que es el acceso directo a la situación del paciente, pudiendo costear lo que se necesite en ese momento, siempre y cuando esa necesidad deba ser cubierta por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el contexto del COVID y en particular en la terapia intensiva. ¿Qué significa esto? Que tenemos una serie de herramientas a disposición que va a permitir que los directores de los hospitales respiratorios tengan una gestión mucho más rápida. Pero todo esto hay que entender que es sobre la base de una gestión macro que se viene haciendo y que tiene como base los fondos de emergencia que están comprometidos para la compra de insumos y medicamentos. Y aquí hay un detalle muy importante. Nosotros venimos extremando todos los recursos a nivel local e internacional para la adquisición de los insumos y los medicamentos que se necesitan. Particularmente en estos 2 días que pasaron, hemos escuchado muchísimo hablar del Midazolam, del Atracurio y de 2 o 3 medicamentos más. Estos medicamentos hoy están en los hospitales. Esta mañana nosotros hemos entregado 3.000 ampollas de Atracurio al Hospital Ineram, 1.000 al Hospital Nacional, Midazolam en casi igual proporción. Mañana estaremos entregando aproximadamente 30.000 ampollas más de Atracurio distribuidas en diferentes hospitales. El fin de semana vamos a recibir 300.000 dosis de Midazolam y durante los meses siguientes vamos a seguir recibiendo medicamentos que son parte de los procesos que nosotros venimos haciendo. Es decir, acá no se tiene que instalar como que el ministerio no ha hecho absolutamente nada en estos últimos tiempos y que estamos actuando por una cuestión reactiva. Lo que nosotros queremos transmitir a la ciudadanía es la tranquilidad de que estamos haciendo todo lo que se puede hacer, porque hay que entender que lastimosamente en el mundo entero hay una
baja disponibilidad de ciertos medicamentos que hoy mismo, hasta el día de hoy, hasta hace algunos minutos, nosotros vinimos tratando de negociar y conseguir de cualquier parte, inclusive aquí del sector privado y también de otros países, vecinos en particular. Entonces, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a lo largo de esta pandemia, ha venido realizando todas las gestiones para que hoy las 636 personas que están en terapia, de las cuales 260 son por COVID, tengan la seguridad de que van a ser atendidos como corresponde. Y entendemos que las brechas entre la utilización de todos los medicamentos y la reposición del stock representa un gasto de bolsillo. Y ante eso es que nosotros estamos implementando estas medidas que, repito, son importantes, por un lado, para el gerenciamiento de los hospitales por parte de los directores y también, por otro lado, para que los familiares reciban esa ayuda económica, repito, en el marco de la atención del paciente con COVID en las terapias intensivas. Esto va a permitir, de alguna forma, disminuir el gasto de bolsillo que entendemos es una preocupación de la ciudadanía y representa para nosotros también una gran preocupación, y es por eso que el presidente de la República nos ha recomendado extremar los recursos administrativos disponibles para que tanto el señor ministro de Salud y todo el equipo tengan las herramientas disponibles. En resumen, aquí existe una gestión macro que es la que se encarga de la provisión general de los medicamentos y se van a implementar herramientas administrativas para que, en el caso de producirse brechas involuntarias por la alta demanda y la escasa disponibilidad a nivel mundial, podamos de alguna forma ayudar a las personas para que no sufran las consecuencias económicas que entendemos y que de hecho las venimos viviendo desde hace mucho tiempo y en algunos casos hemos solucionado esos problemas, pero en los últimos días obviamente esto ha adquirido mayor relevancia porque la ciudadanía probablemente en el derecho que tienen está en una situación ya probablemente de desesperación. Finalmente quiero decirles que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social jamás ha dejado de arbitrar los mecanismos con todo el equipo del Ejecutivo, fundamentalmente el Ministerio de Hacienda, para encontrar la respuesta y las soluciones a todos los problemas que se van presentando. Tengan la garantía y la certeza de que nosotros vamos a seguir en este tren de gerenciar la salud en el marco de esta gran situación particular que es la pandemia, y que no vamos a descansar hasta tener lo que se necesita. Yo les pido, aprovechando esta circunstancia, a todas las personas de bien que entiendan que esta es una situación de mucha dificultad. No es que el Ministerio no está haciendo absolutamente nada, y eso es lo que quiero dejar bien sentado. El Ministerio ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia todo lo que tiene que hacer. Y repito, gracias a eso, 636 personas hoy pueden estar en la terapia, es insuficiente, podemos hablar de muchas cosas, pero lo fundamental es que el compromiso está intacto, el señor ministro y todo el equipo está comprometido, los demás compañeros de los diferentes ministerios están comprometidos y nosotros queremos reiterar ese gran compromiso patriótico que tenemos y hacemos un llamado a la calma y un llamado a la reflexión. Y si existen dificultades, utilizar los mecanismos y las instancias para tratar de solucionar los problemas y no convertir la desgracia de la gente en una oportunidad para adquirir protagonismo a nivel de la prensa o de cualquier lugar. Y hago un llamado especial a los colegas que tienen alguna duda de la gestión, que se acerquen junto a nosotros y aquí puedan revisar todo lo que quieran. Y también que recurran a sus directores, que saben muy bien que tienen disponibilidad de insumos y medicamentos, la cantidad a lo mejor no suficiente, pero que tienen. Y quiero decir que hoy, por ejemplo, en el INERAN en particular, que es, digamos, el hospital emblemático en esta situación, contamos con Atracurio, contamos con Midazolam, y vamos a contar mañana y pasado, y vamos a ir reforzando, así como los otros hospitales respiratorios. Por lo tanto, de esos hospitales, hoy no puede salir una receta que diga Atracurio 30 ampollas o Midazolam 30 ampollas, porque hay. No hubo, esa es una cuestión, pero lo importante es mirar el futuro y entender que la gente que está en terapia intensiva, con sus familiares sufriendo, no debe ser una oportunidad para buscar un protagonismo que no tiene sentido. Yo a partir de ahora, agradeciendo por supuesto la presencia de mi colega Carmen, quiero cederle la palabra a los periodistas para las preguntas pertinentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. La primera consulta del SNT. ¿De dónde provendrán los recursos para la compra de insumos y medicamentos?
Yo puedo responder brevemente eso. Como decía hace rato, los recursos están plenamente garantizados, están disponibles en el presupuesto del Ministerio de Salud. Acá, como bien lo explicaba el viceministro, la idea es establecer un mecanismo simplificado para la compra y estos procedimientos que se establecen. En cuanto a estas dos medidas puntuales, que, como mencionaba, proveer los mecanismos para simplificar la compra para los hospitales respiratorios y, por otro lado, también la asistencia directa a los pacientes y o sus familiares en caso de que se requiera. Son las medidas concretas que vamos a estar implementando de manera conjunta con el Ministerio de Salud. Pero reitero, los recursos están plenamente comprometidos. Segunda consulta del ex-CNT. ¿Qué medidas van a tomar con relación a la especulación en precios de medicamentos? Bueno, Dinavisa, que es la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud, es la encargada de regular los precios. La directora general y su equipo están trabajando y nosotros lo que vamos a hacer es justamente establecer esos límites que no deberán pasar aquellas empresas que venden en el sector privado. Y eso está, de hecho, definido en el marco de la ley 1119, que es la que regula, digamos, todo lo que tiene que ver con medicamentos, ya sean biológicos o de tipo farmacológico. Telefuturo. Concretamente, ¿qué otros países de la región carecen de medicamentos básicos como omeprazol, midazolam o nitroglicerina? Bueno, hablar de que otros países carecen sería una responsabilidad. Lo que podemos decir categóricamente es que, por ejemplo, el atracurio, que es un medicamento que no se puede fabricar en Paraguay, tiene restricciones para su venta en varios países, como por ejemplo Brasil. Aún así, nosotros estamos estableciendo contactos con Argentina para ver la posibilidad de ir directamente y comprar en el marco de la ley 6524, que permite realizar compras a nivel internacional, aunque la empresa no esté radicada en Paraguay, y también en otros países, de acuerdo a acciones bilaterales que el propio ministro está llevando adelante. Los otros medicamentos que mencionaba, obviamente cada país tendrá su dificultad. Nosotros, en relación con lo que vivimos hoy en Paraguay, podemos decirle que todo lo que hay en Paraguay disponible, el ministerio está tratando de adquirir. Pero tampoco podemos entrar en la lógica de pretender secuestrar lo que hay, porque hay un sector privado también que debe ser abastecido, recordando que los volúmenes de las compras del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social son absolutamente superiores en comparación al sector privado. Segunda consulta de Telefuturo. ¿Por qué si los demás países tienen otros medicamentos, a alguien se le pasó a reabastecer el stock? ¿Quién es el responsable? En realidad, nunca hubo un problema sobre la situación de utilizar otros medicamentos. De hecho, nosotros hemos trabajado con las sociedades para buscar alternativas, ya en la visión de que en el mundo venía aumentando el consumo de ciertos medicamentos. Esos protocolos están aprobados por sociedades científicas y esos protocolos son alternativas vigentes en los hospitales con respaldo de provisión de medicamentos. Es decir, si hoy un médico en la terapia decide usar otra medicación que no sea ni atracurio ni midazolam, tiene el respaldo académico y tiene el respaldo de la provisión de medicamentos. Consulta de diario Última Hora. Si siguen aumentando los casos cada día como se da hasta ahora, ¿será imposible cubrir la demanda de medicamentos para los pacientes en terapia intensiva? La idea es justamente que la gente siga respetando las medidas, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública: distanciamiento, utilización de mascarilla, lavado de manos, no ir a ninguna reunión si no es necesario, respetar estrictamente esas medidas, porque hay que entender que esas son las medidas vigentes y son las que realmente van a permitir que este virus no se disipe. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, por un lado, insistir en la campaña de prevención y promoción de la salud, recomendando siempre las medidas de distanciamiento, utilización de mascarilla, lavado de manos y no asistir a lugares si no es necesario, y por otro lado seguir fortaleciendo el sistema de salud, que es lo que estamos haciendo. ¿Es realmente factible la regulación de los precios de los medicamentos desde el Estado, considerando los costos que incluso cuadruplican el costo original del medicamento que actualmente es necesario para mantener con vida a los pacientes? Cuando se habla de regulación de precios, se habla de un análisis que implica la estructura de costo, es decir, desde cuánto salió la materia prima hasta cuánto salió el terminar de producir, y en base a eso los porcentajes establecen lo que da la rentabilidad final. Es decir, nosotros no hacemos nada al azar, todo está estudiado y es un equipo que tiene experiencia en ese campo. Unicanal. ¿Por qué la conferencia no estuvo a cargo de los titulares de ambas entidades, en este caso Hacienda y Salud? Porque cuando se trata de trabajar en equipo, más allá de las personas, lo que importa es el mensaje. Y nosotros lo que queremos transmitir es un mensaje de tranquilidad a la población con absoluta responsabilidad y seriedad. Más que nada también complementar, viceministro, que
en el transcurso de la tarde estuvimos reunidos con ambos ministros, estuvimos discutiendo alternativas. Entendemos que esta es una situación prioritaria y hoy estamos apoyando al Ministerio de Salud. Y estamos acá trabajando en equipo para implementar estas medidas. Paraguay TV, ¿cómo llevarán a cabo la asistencia directa para los familiares de pacientes que requieren de medicamentos? Con el Ministerio de Salud vamos a establecer algunos criterios de priorización para esa asistencia directa en caso de que sea necesario, para que cada familiar pueda recibir inmediatamente recursos. Sí, sobre el punto me gustaría también agregar lo siguiente. La ayuda va a consistir, en el caso de ser necesario, de cubrir esos costos de los insumos y medicamentos que el Ministerio debe normalmente proveer y que no lo está pudiendo hacer por una cuestión de escasez local, regional, internacional, como sea. Pero van a hacer con un análisis estricto de la situación, correlacionando la indicación médica que se produce dentro de la terapia con la receta que lógicamente va a ser dada a los familiares, y teniendo en cuenta también que se va a limitar, y aquí quiero ser claro, al contexto de atención del paciente con COVID en las unidades de terapia intensiva. ¿Es un monto en efectivo, en dinero? En realidad la alternativa va a consistir en lo siguiente. El director del hospital va a tener la posibilidad de utilizar la herramienta de acelerar el proceso y de comprar a menor escala si es que tiene un distribuidor ya ahí disponible. Si existen dificultades para adquirir con ese mecanismo, entonces se procederá a una ayuda directa, ya sea en cheque o en efectivo, en el marco de la ley, que está todo bien reglamentado, así como dijo la viceministra. Todo va a estar sujeto obviamente a un estudio bien detallado de la condición y la situación del paciente. En este caso, la consulta es por parte de ABCTV. Este escenario de crisis con los medicamentos... Lo que está diciendo en este momento en vivo el viceministro Julio Rolón Vicioso junto a Carmen Marín. Primero arrancan la conferencia de prensa Óscar Sani mencionando que van a simplificar los mecanismos de compra. Segundo, dicen que hay una ayuda que van a realizar de forma directa para que los familiares compren estos medicamentos faltantes mientras llegan los que van a comprar vía simplificada. Pero tercero, y esto es lo que más nos hace ruido, es que el viceministro Rolón dice: hoy esos medicamentos, y cita, Atracurio y Midazolam, están en los hospitales. Y pedimos a los colegas que no utilicen esta situación para hacer campaña y sacar rédito político, y pregunten a sus directores dónde están estos medicamentos. Entonces lo que no nos queda claro es, por ejemplo, ¿dónde están los medicamentos? Por ejemplo, ¿qué dice a todo esto el doctor Felipe González, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente? Porque él fue uno de los que acertadamente el día de ayer incluso llegó a poner su renuncia verbal ante el ministro de Salud. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se da un argumento y hoy vimos a la gente? ¿De qué estamos acusando a los familiares de los pacientes que están en los hospitales públicos? No podemos dejar de recordar eso que vimos al inicio de nuestro noticiero, director. Esa señora, aquel joven que mostraba todas las boletas para comprar esos medicamentos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la verdad? Pero, ¿quién es el médico que está haciendo, un colega, entre comillas, que está tratando de sacar provecho de este tema? Vamos a dar nombres. Pero, Óscar, lo que no cierra, y perdón que insista en esto, es ¿por qué llaman a una conferencia de prensa anunciando que van a dar dinero a los familiares para comprar directamente desde las farmacias aquellos que están en terapia intensiva? Segundo, diciendo que hay medicamentos en los hospitales. No cierra. ¿Qué es lo que van a comprar por vía simplificada si es que los medicamentos están, tanto Midazolam como Atracurio? A mí me deja absolutamente desconcertado lo que acaba de decir Julio Rolón, honestamente hablando. Y daba cifras, decía, tanta cantidad le dimos al INERAN, tal otra cantidad le dimos a tal otro hospital. ¿Y por qué no se está usando? Porque los familiares están con la factura en la mano, llorando, haciendo milanesas, hamburguesas, polladas para poder recaudar fondos para comprar los medicamentos. Ahí están las facturas, Sani, de la gente que tiene que comprar de su bolsillo.
Entonces sería importante que nos responda eso el viceministro de Salud. Creíamos que la conferencia acababa reconociendo la falta de gestión en los medicamentos, porque cuando le consultamos desde aquí que otros países de la región carecen de estos medicamentos, no supo responder y dijo que sería una irresponsabilidad mencionar eso, porque si en la región tienen, significa que aquí localmente alguien se olvidó de mirar cómo estaba el stock para reabastecerlo a tiempo. Pero dice él que están los medicamentos. La pregunta es ¿dónde? Aquí están ustedes viendo. Eso se llama, lo que acabas de mencionar, se llama política preventiva. ¿De qué se habla generalmente en un sistema sanitario? ¿Cuál suele ser el norte de la política de salud pública? Las medidas preventivas, ¿cierto? Sí, sabían, y sabíamos, nosotros no, pero los que entienden están en el ministerio. Dice, a ver, ¿qué pasa si tenemos la meseta que hoy tenemos? Sí. ¿Qué pasa con los picos que podemos tener que hoy estamos teniendo? Con los casos de miles de contagiados que tenemos y de unidades de terapia intensiva ocupadas, las mayorías de ellas, por los pacientes de COVID. Prevenir y decir, ¿qué medicamentos serían? Y hay que tener este y este. ¿Acaso llega ese momento? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se aplicó la política de prevención, de previsibilidad de un parque sanitario? Además, don Oscar, me parece irresponsable que siendo el gestor de salud el ministerio tenga que decir en una conferencia de prensa que los médicos pregunten a sus directores dónde están los medicamentos. Señor Rolón, vaya usted y pregúntele a los directores y muestre públicamente esos medicamentos. Esa es la gestión de salud que uno espera, que sea finalmente el rector de salud el que diga, acá está el parque sanitario. Y estos son los medicamentos con los que contamos. Sobra midazolam, sobra atracurio. Pero decirlo de esta manera como un pase de pelota es una falta de respeto para los familiares que están haciendo gastos de bolsillo de 2.900.000 guaraníes, de 875.000 guaraníes y que ahora desesperados algunos hasta recurren al mercado negro para tratar de conseguir una ampolla de midazolam o una ampolla de atracurio. Este pase de pelota de verdad no nos lo esperábamos. Un momento antes de tú, solo quiero decir una cosa. Esta tarde pudimos los compañeros que hacemos un programa de radio con el doctor León. Sí, escuché la entrevista. El parque, estamos hablando del director de insumos del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué dijo? Dijo que efectivamente había problemas. Sí. Sí. ¿Por qué el doctor León, que dice que tiene 3 semanas en el cargo, estamos hablando del parque sanitario, tiene otro nombre, pero es el parque sanitario, el que conoce el stock de medicamentos, por ejemplo, dada esta situación, Insumos estratégicos. insumos estratégicos, así se llama, dice, esperen un momento, acá hemos remitido tales y tales medicamentos a tales y tales hospitales, cabeceras, etcétera. ¿Por qué el doctor Rolón no dice cuántos medicamentos enviaron y a qué hospitales para aseverar lo que acaba de decir el viceministro? Claro, y que lo digan, Oscar, y sobre todo que nos presenten algún documento. Este señor es el parque sanitario. Ahora estamos monitoreando, INERAM tiene este stock. El Hospital Nacional de Itagua tiene este stock. Porque salir irresponsablemente, me parece, a lanzar la historia de que son algunos médicos que están buscando rédito político, es una bofetada para los familiares. O que diga quién o quiénes. Si hay una pelea interna en el Ministerio de Salud y si se sacan los ojos entre ellos por quién sabe qué cuestión, no pongan a los familiares que hoy están pasando por esta circunstancia en medio de esa pelea. Como farsantes. Sí. Como farsantes, claro. Increíble. Más dudas que certeza deja esta conferencia de prensa, porque ¿dónde están entonces estos medicamentos? ¿Por qué esta gente está llorando? Mucha indignación queda a la ciudadanía este tipo de mensajes, porque es como que nos toman de tontos.